Buenísimo. Bueno, les cuento, ustedes ya vieron que subí unos, unos mails donde les explico cómo es el final, les explico, bueno, que el final es presencial, ustedes ya saben, la cuestión de cuándo lo pueden dar a distancia, cómo es el final a distancia, qué es el tiempo real, bueno, todo eso se los expliqué ya en unos mails. También tienen un mail con un archivo donde están todos los temas del final. Y entonces ahí les puse que los temas para el final son actos de habla y polifonía. Todo lo anterior no entra. Les puse que es algo que se hubieran sacado 4 en el parcial, o que yo en el parcial les hubiera puesto expresamente que les iba a reforzar la cuestión, que les iba a volver a tomarlo a la cuestión de deísticos, y locutor a locutario, enunciador a enunciatario, salvo esos casos puntuales, que no me acuerdo si hubo alguno este año. El resto solamente tiene como tema actos de habla y polifonía. No, el video no te va a aparecer, Victoria, porque no, yo lo cancelé porque les explicaba recién que tengo unas ojeras impresionantes y estoy impresentable, así que no quise aparecer hoy. Igual debería aparecer, es una pavada, pero este, estos días son como muy locos y dormimos poco los profesores y estamos cansados y bueno, eso ya refleja en la cara. Entonces les decía que de actos de habla, y ahí les puse las cuestiones que tenían que focalizar en actos de habla y polifonía. Un acto de habla, ustedes saben que es cualquier emisión lingüística, o sea, todo lo que digo es un acto de habla. Este acto de habla está compuesto de 3 actos que son inseparables y que se producen siempre, que son un acto locutivo, alocutivo e ilocutivo. Quiere decir que cada vez que decimos algo, hay un contenido en lo que decimos, hay una intención hacia el acto ilocutivo y hay un efecto en los demás, que es el acto perlocutivo. A veces los efectos de los demás no son los que nosotros deseamos, pero eso no quiere decir que no exista lo perlocutivo. Dice que esas 3 dimensiones del acto de habla, o esos 3 actos, a su vez componen el acto de habla. Acto de habla es todo lo que decimos, que tiene esas 3 instancias: acto locutivo, perlocutivo e ilocutivo. Esta teoría que nosotros vemos es la teoría de Austin y después perfeccionada por Searle. Austin y Searle trabajaron juntos, ustedes lo han visto. Y entonces, además de definir el acto de habla, además de ver cuáles son sus componentes, lo que tenemos es una clasificación. Que ustedes usen esta clasificación que yo les voy a dar ahora, que es la segunda que está en el cuadernillo, porque hay una primera clasificación un poco complicada que hace Austin, que él mismo se da cuenta que después hay algunos verbos que no sabe dónde ponerlos. Y entonces hace una segunda clasificación, que es esta que yo les doy ahora, que es la siguiente. O sea, los actos de habla se dividen en asertivos, que son todos aquellos que afirman o niegan algo. Entonces, estamos decir algo para informar simplemente, y eso puede ser afirmativo o negativo. Tenemos los actos de habla expresivos, ¿no? Que son todos aquellos que expresan emociones, sentimientos. Los directivos, que son aquellos que buscan directamente un efecto en el otro, producir algo, por eso las órdenes, las preguntas son actos de habla directivos. Los compromisivos, que son aquellos en los cuales el hablante, el locutor, se compromete a hacer algo, por eso las promesas son compromisivos. Y después tenemos los declarativos, que no hay que confundirlos con los declarativos. Los declarativos son aquellos actos en los cuales el locutor, con lo que está diciendo, cambia el estatus o cambia la realidad del receptor. Por ejemplo, cuando yo digo te nombro secretario, estoy cambiando la realidad del otro, su estatus. Antes no era secretario, ahora es secretario. Te nombro presidente. Esos son actos declarativos, o sea, son muy puntuales, no se los confundan con los declarativos o con los, con los declarativos afirmativos o negativos.
Esta clasificación ustedes la van a usar para el análisis que nosotros hacemos de los actos de habla. Yo les subí una carta de lectores porque uno de los textos que vamos a analizar al final es una carta de lectores. En la carta de lectores yo les pido que analicen el macroacto de habla. ¿Qué es el macroacto de habla? Es la intención general que tiene el locutor que escribió la carta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo una carta quejándome porque tengo un bache en la puerta de mi casa, en la calle, en la vereda, entonces esa carta para quejarme tiene un macroacto de habla que es expresivo. O sea, nosotros tenemos que clasificar el macroacto de habla según la clasificación que les di aquí. Macroacto de habla expresivo. Y explico por qué. Porque el locutor se queja sobre el bache que tiene la vereda enfrente de su casa. Digo eso. Después, ¿qué tengo que decir? Tengo que nombrar o analizar los actos de habla que componen la carta, porque seguramente para llegar a esa queja habrá otros actos de habla en el medio, que son los que componen la carta. Por ejemplo, si la persona dice, me llamo Julieta, vivo en el barrio tanto y como le bueno, vivo en el barrio tanto, ese me llamo Julieta y vivo en el barrio tanto es un acto de habla aseverativo. Entonces ustedes en la carta de lector van a analizar cada una de las oraciones. Todas las oraciones del texto tienen que ser un acto de habla. Entonces hay un macro acto de habla general, que es la intención para la cual se escribe esa carta, pero a su vez, dentro de la carta, cada oración es un acto de habla diferente. Puede ser que haya todo un párrafo que todas las oraciones sean aseverativos. Sí, asertivo y aseverativo es lo mismo, yo puede ser que todo un párrafo sea aseverativo, pero ustedes no dejen ninguna oración sin analizar. ¿Sí? Puede ser incluso que dentro de la carta la persona diga, espero que pronto me solucionen el problema. Esa oración es directiva. A veces hay más de una intención en el macroacto de habla. Pueden señalar las dos, pueden decir que el macroacto de habla puede ser directivo o expresivo, pero me explican los dos. Entonces analizan el macroacto de habla, analizan los actos de habla que componen la carta y después le piden los indicadores de fuerza ilocucionaria. Los indicadores de fuerza ilocucionaria son palabras, expresiones, a veces signos de puntuación, que nos ayudan a identificar el acto de habla que está en cuestión. Por ejemplo, si hay signos de interrogación, nosotros ya sabemos que ese es un indicador de fuerza ilocucionaria de acto directivo. Si hay una oración en modo indicativo, seguramente será asertiva o aseverativa. Entonces, el indicador de fuerza ilocucionaria es un indicativo. ¿Sí? Si hay un verbo que dice, te prometo tal cosa, o sea, ahí el indicador de fuerza ilocucionaria es el verbo, porque el significado del verbo prometer ya me está identificando el acto de habla que es contradictorio. Entonces, en el acto de habla tienen la teoría y la práctica está en la carta del lector. Entonces, además de saber lo que es un acto de habla, estos tres componentes, el locutivo, conlocutivo e ilocutivo, y saber la clasificación de actos de habla, también les pido que sepan diferenciar entre acto de habla. No, el video, Victoria, no aparece, pero no te estás perdiendo de nada porque está la voz, se supone. ¿Me estás escuchando, Victoria? Yo les expliqué antes lo del video. Lo que se tiene que escuchar es la voz, que es lo importante. A ver, ¿escuchás la voz, Victoria? A ver, decime si escuchas la voz. Es lo importante, aparte es lo que va a quedar grabado después. Bueno, les decía entonces que además de lo que expliqué recién de actos de habla, bueno, entonces, esperen un segundito, chicos, que le contesto a Victoria. Esperen que le estoy contestando ella por chat.
Bueno, sigo entonces mientras Victoria a ver si puedo solucionar todo. En los actos de habla, yo les pido que me diferencien entre actos de habla directos e indirectos. ¿Eh? No se lo confundan, por favor, con estilo directo o indirecto, que eso es de polifonía. Esto es actos de habla directos o indirectos. Los actos de habla directos son aquellos en los cuales no hay ninguna intención encubierta. Por ejemplo, si yo digo, hoy es viernes, ese es un acto, a ver, en un contexto suponemos que es un acto de habla directo, porque yo digo, hoy es viernes simplemente para informar. Entonces, si quiero informar, es un acto de habla aseverativo que no incluye o que no encubre ninguna intención. Ahora, si yo digo, hace calor, ese calor puede ser un acto de habla directo aseverativo, que simplemente informa. O ese hace calor se puede transformar en un acto de habla indirecto donde hay una intención encubierta. O sea, ese es un acto asertivo que encubre un directivo. Por ejemplo, ¿cuál sería el directivo? Que digo, hace calor para que el que está al lado mío se dé cuenta y me diga, ¿querés que prenda el ventilador? O, entonces prendo la ventana. Entonces, en vez de ordenarle directamente, anda a la ventana, abrila, prendeme el ventilador, te lo digo con un acto de habla indirecto, que como les decía, es un aseverativo que encubre a un directivo. Todos los actos de habla indirectos, entonces, encubren de una intención encubierta que la tiene que develar el alocutario, el receptor. Esto sería básicamente la cuestión de actos de habla, del tema de actos de habla y lo que les voy a tomar en el final. ¿Quieren hacerme primero alguna pregunta de actos de habla? Eh, Así podemos pasar al tema de polifonía. Claro, hay que poner, cuando analiza los actos de habla indirectos, poner que es un acto asertivo que encubre un directivo. Y entonces me tendría que explicar cuál es el directivo que encubre. Igual en la carta no les pido que los diferencien, pero sí en la teoría. Yo en la teoría ustedes me tienen que dar un ejemplo de asertivo o directivo. Y si encubre algo, me lo tienen que decir. Es más, teoría con ejemplos. Igual en la carta de lectores, si encuentran alguno y quieren identificarlo, está bien, no hay ningún problema, pero a mí yo les voy a pedir sí, como pregunta, si les digo diferenciar actos de habla directo e indirecto, le dar un ejemplo, ahí me tendrán que explicar todo. ¿Alguna otra preguntita de actos de habla? Sí. Y si hacen algún ejercicio, las respuestas no están hechas. Si tienen alguna duda y me los quieren mandar, sí, de esas, se los corrijo, no hay ningún problema. Bueno, si no tienen dudas de este tema, pasamos a polifonía. Igual, bueno, vayan pensando si tienen alguna duda. Bueno, de polifonía yo les subí el análisis de unas sonceras de Fabreche. Fabreche es un escritor argentino que escribió un libro que se llama Manual de Sonceras Argentinas. Y yo siempre uso sonceras de ese manual para tomarlas en el final, porque utiliza muchísimos recursos de polifonía. Como son tantas sonceras, me da para tomarlas en los finales. Y son muy claritos los recursos. Y tiene tantos que ustedes, bueno, si olvidan de marcar alguno, no importa porque van a encontrarlos, están muy obvios. Quiere decir que en el final ustedes tienen que tomar el texto de Jauretche, señalar recursos de polifonía, que ahora se les voy a explicar, y explicar los recursos de polifonía que aparecen. Esto es importante porque muchos se lo olvidan. Si hay una ironía, me explican lo que es una ironía. Si hay una pregunta, me explican lo que es una pregunta. La teoría. En el tema de polifonía, además de las distintas definiciones de los recursos de polifonía, yo les voy a pedir que diferencien lo que es la teoría de Ducrot y la teoría de Bastiat. Para Bastiat, la polifonía, bueno, son muchos voces, obviamente. Él hace un estudio más desde la literatura, porque estudia la obra de Dostoyevsky, y a Bastiat le interesa y estudia solamente el recurso de la intersexualidad. O sea, a partir de la literatura rusa, la de Dostoyevsky,
analiza el recurso de la intertextualidad. Entonces la teoría de Bakhtin es más literaria, o más desde el plano de la literatura. Él dice que todos los hablantes estamos precedidos por voz. O sea, todo lo que decimos no es nada nuestro, es nada de lo que decimos es nuestro, sino que a través nuestro hablan diferentes voces, las voces de los que nos precedieron, de los que leemos, del entorno cultural, o sea, todos los discursos son polifónicos, solo que él lo analiza más en este autor ruso que les mencioné y se focaliza en el recurso de la intertextualidad. Ducrot, en cambio, define la polifonía a partir de su teoría de las diferencias entre el locutor y el enunciador. ¿Se acuerdan ustedes del parcial que el locutor es aquel que se hace responsable por lo que dice, el que es el emisor, entre comillas, primero del texto? Ese emisor puede ceder la palabra. Cada vez que cede la palabra a otro, aparece el enunciador. Eso lo saben por el parcial. Entonces, partiendo de esta teoría de las diferencias entre el locutor y el enunciador, Ducrot entonces establece o analiza tres recursos de polifonía, que son la pregunta, la negación y la ironía. ¿Cómo se da esta relación locutor-enunciador en estos tres recursos de Ducrot? Primero, en la pregunta. ¿Qué es la pregunta? Cualquier pregunta no es una cosa. La pregunta es polifónica. Cuando el locutor se apropia de una pregunta de la locutario y la enuncia. Entonces yo me estoy apropiando de la pregunta del locutario que se transforma en enunciador. O sea, ese locutario, en teoría, hubiera enunciado una pregunta que yo me la apropio, o sea, es como que me adelanto a la pregunta del otro. De ahí la relación entre el locutor y la posible pregunta del otro que al preguntarlo se transformaría en enunciatario. O sea, yo incorporo las voces del otro en mi texto, del otro que se transforma en enunciador. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, el me entendieron, ese me entendieron, es una pregunta, no, perdón, no el me entendieron, sí, vamos a un ejemplo más clarito. Si yo, por ejemplo, póngale que un profesor da clases todos los días a las 9 de la mañana, una clase. Tiene su clase a las 9 de la mañana, pero resulta que un martes aparece a las 8 de la mañana la clase. A los chicos de la clase, y en vez de tener al profesor de las 8, viene y tienen al profesor de las 9. Y entonces el profesor de las 9 entra a la clase y dice, ¿por qué estoy acá? Esa pregunta, ¿por qué estoy acá? No es que el profesor se las está preguntando a los chicos, sino que él está apropiándose de una pregunta que los chicos, no es retórica, porque las preguntas retóricas tienen una respuesta por sí o por no. Esa pregunta, el por qué estoy acá, es la pregunta que el otro le haría y que habilita a la respuesta inmediata. El profesor se diría, ¿por qué estoy acá? Bueno, estoy acá porque el profesor de las 8 faltó y yo vine a reemplazarlo. Entonces, la pregunta de la que habla Ducrot es la pregunta que el otro haría, que yo me la apropio, que la incorporo en mi propio texto, y por eso en mi texto aparecen dos voces. De ahí que se transforme la pregunta en un recurso de polifonía. Lo mismo pasa con la negación. Para que la negación sea polifónica, tiene que ser la negación de un enunciado previo que alguien dijo y que fue afirmativo. Si yo le digo a ustedes, no hay inflación, ese no hay inflación es una negación a otro enunciado que seguramente puede haber dicho alguien del gobierno, por ejemplo, que diga, no hay, alguien que dice, hay inflación, perdón, volvamos atrás para que no sea confuso. Si yo digo no hay inflación, estoy negando un enunciado previo de alguien que dijo hay inflación. Por ejemplo, puede ser un diario opositor al gobierno que diga hay inflación, después sale un funcionario del gobierno y dice no hay inflación, ese no hay inflación es
un recurso de polifonía, o sea, es la negación polifónica porque en un enunciado estoy incluyendo mi propio enunciado, que es la negación, pero que a su vez remite a otro enunciado anterior, que es una afirmación. De ahí que sea también la negación para Ducrot y dentro de su teoría del locutor enunciador, un recurso de polifonía. Y la última que analiza Ducrot es la ironía. La ironía se produce cuando hay un locutor ficticio. ¿Ficticio por qué? Porque dice algo que en realidad no es así. Dice algo que invita a que nosotros pensemos lo contrario. Entonces, es como si el locutor adquiriera las dos categorías. Es un locutor ficticio, porque está diciendo algo que no es así, que encubre a un enunciador real, que es el autor del enunciado verdadero. Por ejemplo, si ustedes supieran, no sé, que a mí no me gusta el calor y es un día de mucho calor y yo entro y les digo, ¡ay, qué hermoso día! Ese qué hermoso día, hay un locutor ficticio, estoy enunciando ese qué hermoso día. Es ficticio porque no es lo que yo les quiero decir a ustedes. Yo quiero que ustedes interpreten algo que está por atrás y es que odio el calor. Para que haya ironía, por eso tiene que haber conocimiento entre el locutor y el alocutario, porque si no, ustedes podrían interpretar el enunciado en el sentido literal. Por eso, muchas veces, las ironías no se entienden y se toman como lo literal. ¿Sí? Entonces, una ironía debe ser correctamente interpretada por el alocutario. Y volviendo a Bakhtin, que hablaba de la intersexualidad es la presencia de un texto en otros textos. De cualquier manera, puede ser que aparezca con una frase en su comillas, puede ser que se mencione un personaje, por ejemplo, Borges toma un personaje de otro autor y lo pone en su obra. Puede ser una alusión, que hay que saber mucho para poder entenderla. Puede ser el argumento, a veces dos obras toman el mismo argumento. Bueno, son todos procesos de intersexualidad. Como la intersexualidad requiere muchos conocimientos, muchas lecturas, la única intersexualidad que yo voy a tomar en el que ustedes pueden marcar en los textos de Fabreche es cuando menciona expresamente a un autor y dice, bueno, que tomó tal cosa de tal autor, se van a dar cuenta que es intersexualidad, o también cuando menciona dos conceptos que Fabreche suele mencionar mucho, que son los de civilización y barbarie. Cada vez que él habla de civilización y barbarie, hay una intersexualidad con el Facundo de Sarmiento. O sea, eso ya es algo que los digo yo y si parece lo pueden marcar. O sea, cada vez, y seguramente los pone entre comillas, y los pone irónicamente, es una ironía, pero a su vez remiten al Facundo de Sarmiento y entonces son un recurso de intersexualidad. Después no les voy a pedir que reconozcan ninguna otra intersexualidad que no esté tan obvia como estas que les digo yo, ¿no? Porque, bueno, yo no sé las lecturas de ustedes y no tienen por qué haber leído tanto, por supuesto. De estos recursos que vimos hasta ahora, ¿alguna pregunta? Así avance con los otros y, a ver, es que la negación siempre tiene que ser posterior, porque si no, no hay negación. O sea, si no hubo un enunciado afirmativo previo, no puede haber una negación, porque justamente es un recurso polifónico donde tienen que intervenir los dos. ¿Sí? Siempre es posterior. Bueno, ¿les parece que sigamos con los otros recursos o tienen alguna pregunta más? Bueno, nos quedan. Otro recurso es la ruptura de la isotopía estilística. La ruptura de la isotopía estilística, o sea, ¿qué es la isotopía estilística? Es un estilo que se mantiene a lo largo del texto. O sea, un texto en general mantiene el mismo estilo y el mismo registro. Cuando hay una palabra que atenta contra, o que no que atenta, sino que nosotros notamos que altera el registro o el estilo del texto, hablamos de ruptura de la isotopía estilística. ¿Cuándo se produce? Cuando, por ejemplo, dentro de un texto académico hay una palabra coloquial.
que no es esperable en ese texto académico. Cuando en un texto coloquial aparece una palabra muy formal, uno está hablando coloquialmente y me parece una palabra súper formal, llama la atención, es una ruptura de la isotopía estilística. También se consideran rupturas de la isotopía estilística las palabras en otro idioma. Cualquier palabra en otro idioma se considera ruptura de la isotopía estilística y además se considera ruptura de la isotopía estilística cuando aparecen palabras que escapan un poco del tema del texto. O sea, si Jauretche está hablando de política y de golpe aparece un término del fútbol, bueno, ese término del fútbol también rompe con algo del registro o del estilo del texto y entonces consideramos que eso es una ruptura de la isotopía. Después tenemos el discurso referido, ¿sí? Que puede ser directo o indirecto, ¿sí? Ustedes lo vieron. ¿Qué se logra? Y depende del autor, o sea, se logra a veces atrapar al lector, hacerlo como que preste atención en ese momento, se le da como que el autor sabe que en ese momento el lector como que lo tiene atrapado en ese momento. A veces sirve para un poco para bajar el nivel, si es un texto como muy formal, un poco para acercarlo más al lector. A veces cuando el texto es muy informal y aparece alguna formalidad, puede ser también para llamar la atención del lector, para hacer que el lector a través de ese concepto lo relacione con otros. O sea, en realidad la ruptura de la isotopía depende de lo que cada autor puede querer en el momento. Pero en general es como siempre es una llamada de atención para el lector y siempre lo lleva a otros discursos y a otros textos, lo hace establecer relaciones, lo hace pensar más, en ese sentido se usa la ruptura de la isotopía. El discurso referido puede ser directo o indirecto y es la transcripción de las palabras de otro. O sea, si yo digo, Marcela dijo, los puntos, comillas, hoy vamos al cine, eso es discurso directo, discurso referido directo. Si digo, Marcela dijo que ella iba a ir al cine, ahí tengo discurso referido indirecto. Entonces, ustedes ven, es muy fácil de señalar esto, tiene que haber un verbo de decir, y en el caso del discurso directo tiene que haber comillas, y en el caso del discurso indirecto, no. Aparece la palabra que, y hay en general cambio de verbos, de algunos adverbios, de pronombres. Después tenemos los proverbios y refranes. ¿Sí? Los proverbios y refranes más o menos son lo mismo, lo que pasa es que el refrán suele tener una connotación más popular y no tiene autor. Los proverbios son más cultos, son más filosóficos y a veces tienen autor o un autor particular o una relación con una determinada cultura. Por ejemplo, están los proverbios árabes, proverbios chinos, proverbios hindúes. El refrán es como más popular y siempre más anónimo. Después tenemos, a ver, la animación, la pregunta, la ironía, la ruptura de la isotopía estilística, los proverbios y refranes. Yo tengo acá, si alguien tiene cuadernillo, me olvido de algún recurso, en vez de me estoy olvidando de algo, pero no tengo la lista en mano. Si tienen por ahí el cuadernillo y fijarse la lista de recursos de polifonía, a ver qué nos queda. Mientras les digo que lo que no entra, lo que no entra justamente son todos los recursos de transtextualidad, porque en realidad está en el cuadernillo, pero como lo ven en literatura, en literatura 1 o 2, no me acuerdo, la verdad que son un poquito complicados, no tiene sentido, como no los vamos a marcar en el texto, eso lo dejamos. O sea, no estudien a Genet, o sea, el autor de los recursos de transexualidad, Genet, a ver, léanlo si quieren, es muy interesante, pero como es un poco sutil, un poco más difícil, y necesitan conocimiento de literatura para entenderlos, entonces esos no los vemos. Los que vemos son todos los recursos que estuvimos viendo, que no
no necesitan aprenderse tampoco los autores. Lo único que quiero que reconozcan como de autores son, tengo que apagar el teléfono, lo único que necesitan reconocer son la interseccionalidad, lo que tenés a Bakhtin, o sea, asocianla con Bakhtin, y lo que les dije de preguntas, negaciones, y la ironía que tiene que ver con Foucault. Nada más. Los otros autores que aparecen, que son un montón, no los memoricen, no hace falta que estudien los nombres, sino que simplemente recuerden, esperen que atiendan porque. Hola, hola. Sí, pero es que era una videoconferencia. Bueno, perdón. Bueno, ¿alguna preguntita entonces de esto que estuvimos viendo? Fíjense bien si quieren preguntar algo, o algo que yo me haya olvidado, que se me haya pasado. Ustedes de cada recurso búsquense o ármense una definición. Hay recursos, por ejemplo, la librería está muy explicitado, muy explicado. Entonces busquen características que permitan definir al recurso. Tampoco necesitan estudiar toda la teoría de memoria. Sí, simplemente identificar y definir los recursos. Eso sí es importante y diferenciar de Basile. Fíjense bien, ya que tenemos tiempo, si tienen alguna pregunta. A ver, Victoria dice, cuando habla de seis, dice para algunos, dice para algunos. Sí, lo que señala Bastille y lo da como algo definitivo de Dostoyevsky y como algo innovador, es que hasta este autor, en general, los personajes en la literatura siempre manifestaban las mismas ideas del autor. Si el autor, por ejemplo, les digo, era republicano, todos sus personajes eran republicanos y hablaban a favor de la república. Dostoyevsky, la obra de Dostoyevsky es muy polifónica porque todos los personajes tienen como ideas propias, son como las personas de la vida real. O sea, lo que él logra es que haya un diálogo entre personajes diferentes, que algunos la piensan diferente del autor, otros piensan igual, pero entonces no está la voz del narrador ahí siempre metida y uno dice, uy, o la voz del autor que parece que todos los personajes son iguales porque todos piensan como el autor. En esa riqueza y en esa polifonía es como que desaparece la voz de Dostoyevsky y entonces lo que es importante es lo que cada personaje expresa o cada personaje se contrapone a los demás y cómo dialogan. Lo que señala Bakhtin es que realmente la novela de Dostoyevsky es polifónica, pero no porque tenga muchos diálogos, sino porque los diálogos son entre personajes que son diferentes, que tienen unas ideologías que piensan diferentes. Y en esa multiplicidad de voces, que es la multiplicidad de voces de la vida, es donde se logra la polifonía. Claro, porque lo que importa son los personajes. Antes como que el autor se notaba siempre porque estaba siempre presente. Acá como el autor no está presente, en realidad no sabemos en qué momento eso lo dice el autor, porque lo que importa es que lo dicen los personajes y que cada cosa que dicen los personajes los define a ellos. Y no está definiendo a la ideología del autor o a la personalidad del autor. Son como personajes personas, son como si fueran personas de la vida real. Eso es lo que señala Bastille como novedad de Dostoyevsky. Por eso es una novela netamente polifónica la de él, en este sentido. No, por favor.
Bueno, fíjense si tienen alguna otra pregunta, si quieren consultarme algo más. Igual me pueden mandar mail, preguntarme todo lo que quieran por mail, de acá al día del examen. Traten de rendir el examen, para no olvidarse las cosas. Traten de ir presencial, o sea, eh, por supuesto hay excepciones de gente que no puede viajar, pero bueno, traten de venir al final. Y pregunta acá Victoria del estilo indirecto libre. Bueno, el estilo indirecto libre es una combinación de los dos. Les copio una oración, así les puedo explicar sobre la base de esa oración. Por ejemplo, esta, espero que se las copio. Yo digo, ella dijo que el día no era lo más adecuado para salir. El estilo indirecto libre combina como recurso polifónico los dos, el directo y el indirecto. ¿Por qué? Es el indirecto porque tenemos el que, ella dijo que el día, y después lo que hace el estilo indirecto libre es tomar una partecita de la cita original y la incorpora dentro del estilo indirecto. Es como que yo vengo en una oración con estilo indirecto y de golpe abro comillas y ahí empieza lo que sería el estilo directo. Ya se combinan los dos. No tengo las dos puntos, que son típicos del estilo directo, y tengo el que es propio del estilo indirecto. Donde en esa mezcla es lo que se produce, es donde se produce o cuando se produce el estilo indirecto libre. Sí, los diarios lo usan todo el tiempo, no es lo mismo que el estilo indirecto libre de literatura, eso es otra cosa. El estilo indirecto libre como recurso polifónico es este que yo les estoy dando ahora, que es típico, típico, típico del periodismo. ¿Sí? Que a veces hacen abuso y bueno. Y mantiene como más distancia, o sea, uno nunca sabe, esa cita descontextualizada a veces no se adquiere como otro significado y a veces por eso es peligroso, porque estamos cambiando, tomamos lo que dijo el original, pero al introducirlo en el discurso propio adquiere como otra connotación. Bueno, les decía entonces que traten de presentarse, de venir y de verlo presencial porque ayuda un montón a organizar las ideas. Si lo dan a distancia, es en tiempo real, como el exposición parcial, 2 horas, sin ninguna excepción, porque es una manera de equiparar los dos finales. La instancia final es la realmente definitiva cuando uno puede demostrar que realmente entendió, que sabía, perdón, que sabe, que estudió, ¿no? Y revisen bien las resoluciones que les subí, y revisen lo que pueden llevar al final, que también se los anoté, lo que pueden llevar, así, bueno, eso los ayuda a ustedes y tampoco llevan cosas que no pueden llevar. Bueno, no sé si no tienen ninguna otra pregunta, a ver si, otra vez. Sí, yo les envié un mail con las instrucciones a los que rinden a distancia, y se los mando su mail particular. Hay una, claro, los que se sacaron 4 o los que les puse expresamente que necesitaban reforzar, lo único que les pido que en la carta de lectores marquen locutor a locutorio, enunciador a enunciatario y los deíticos. Es solamente eso, nada más. No, no todo lo otro del parcial anterior, sino simplemente eso. Bueno chicos, les agradezco que hayan estado presentes. Espero que les haya servido. Queda grabada igual la videoconferencia. Y bueno, no dejen de preguntarme lo que necesiten por mail hasta el día del final. Espero verlos, así nos saludamos. Y bueno, igual nos seguiremos viendo también en segundo año. Bueno, les mando un beso, que puedan aprovechar bien el fin de semana y que les vaya bien no solo en esta materia, sino en todas las otras también, así pueden pasar a segundo tranquilos. Bueno, les mando un beso, chicos. La pasen muy linda.
Bueno, eso a todos, ¿eh? Sí, todas, porque son todas mujeres. Eso para todas.